hermanos. Amén. La palabra de Dios dice que tinieblas cubrirán la tierra y que sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. ¿Cuántos creen eso en el nombre de Jesús? Así que nada puede impedir que ese propósito y ese plan divino se lleven a cabo. Dios sigue haciendo su perfecta voluntad. Amén. Amén. Vamos a orar unos minutos por un derramamiento fresco del Espíritu Santo sobre nuestra tierra, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en Joel capítulo 2, 28: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esta palabra de Dios dada a Joel es para este tiempo. El apóstol Pedro la retomó en el derramamiento del Espíritu Santo y dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Y si para el apóstol Pedro en la iglesia nueva testamentaria eran los postreros tiempos, cuánto más para nosotros en este tiempo, en el 2022 y en el siglo XXI, y cuando más oscuridad ha cubierto la tierra, es la promesa para nosotros. Dios dijo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. ¿Cuántos están decididos a creer esta promesa de Dios? ¿Cuántos creen que Dios está dispuesto y comprometido a derramar de su espíritu sobre toda carne? La única condición es que haya carne. Donde haya carne va a haber un derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se derrama solamente sobre los más santos, porque de hecho, si hay alguien que haya alcanzado la santidad, ha sido por la obra del Espíritu Santo. Él es el que renueva los corazones. Donde haya carne, habrá un derramamiento del Espíritu Santo. Y creo que en Guayaquil hay mucha carne, y en Ecuador hay mucha carne. O sea que es un campo muy virgen para que el Espíritu Santo se derrame. Amén. Hay carne afuera, hay carne en las cárceles, hay carne en las calles. Hay un montón de carne que está siendo pervertida y quiere ser usada por Satanás, pero Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Esto no encaja mucho en nuestros patrones religiosos, pero Dios quiere derramar de su espíritu en esta hora sobre alguien que está entregado, rendido completamente a los deseos carnales y a las pasiones carnales, y está muy desinteresado de Dios, muy desinteresado de las cosas de Dios. Pero Dios, en su elección, porque Dios es un Dios de elección, Dios va a derramar de su espíritu sobre alguien que en este momento no tiene en su corazón ningún pensamiento de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso, por favor? Algunos están esperando un derramamiento del Espíritu Santo solamente sobre el grupo de oración, pero el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne. Aleluya. Esto me da mi esperanza, y creo que hay jóvenes que están empuñando un arma y que el Espíritu Santo se va a derramar sobre ellos en el nombre de Jesús, porque son un bulto de carne, un bulto de carne que está siendo manipulada y monopolizada por fuerzas espirituales. Y si Satanás puede tomar un joven para asesinar, el Espíritu Santo puede tomar el mismo joven para darle vida. Amén, aleluya. Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ha dicho Jehová de los ejércitos, y los jóvenes tendrán visiones, los ancianos sueños, nuestros hijos profetizarán. Amén. Eso dice también el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés. El apóstol Pedro, no, perdón, Lucas. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Hay una iglesia en Ecuador y en Guayaquil que se mantiene en la brecha esperando al Espíritu Santo de Dios. Pero voy a decirles algo: no hay un registro bíblico que nos asegure a nosotros que ellos estaban reunidos pidiendo al Espíritu Santo. Ellos estaban reunidos orando, y dice por las Escrituras que se unieron en oración. O sea que la oración tuvo un efecto de unidad en los que venían divididos en el camino. No dice que estaban pidiendo al Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo no vino porque ellos lo pidieron. El Espíritu Santo vino porque Jesús lo prometió. Jesús dijo: yo iré al Padre, quédese en vosotros en la ciudad de Jerusalén, que yo voy a ir al Padre y desde allí voy a derramar el Espíritu Santo. No se muevan hasta que sean investidos de poder desde lo alto.
Entonces no fue que el Espíritu Santo vino como respuesta a la oración de la iglesia. No hay un registro bíblico. Ellos oraron y el resultado de la oración fue que se unieron, tuvieron un mismo sentir, tuvieron un mismo corazón. O sea que la oración sirve para que la iglesia tenga una sola visión. Entre más la iglesia ora, más la iglesia deja sus egoísmos aparte. Aleluya. ¿Me entiende por qué oramos los martes en este lugar? ¿Me entiende por qué esta iglesia tiene reuniones de oración? La oración deja los egoísmos. La oración deja de lado los deseos personales y hace que toda la iglesia reciba una sola visión, un solo sentir, un solo corazón. Y en este tiempo el sentir de Dios es el país. En este tiempo el sentir de Dios es la ciudad. ¿No ha visto cómo se van desapareciendo nuestros deseos personales de tener una casa más grande, una empresa más grande? Nada de malo con eso. Pero lo que arde en el corazón de Dios no son las cosas materiales. Lo que arde en el corazón de Dios sigue siendo lo mismo que ardió en el corazón de Dios cuando tomó la decisión de enviar a su hijo a morir en una cruz. Las almas de los pecadores. Se sigue siendo el mismo deseo de Dios, salvar al pecador. No ha cambiado el deseo de Dios. Es que el corazón de Dios no es como el de nosotros, que un día se levanta con un deseo y al otro día se levanta con otro. Un día queremos irnos a Estados Unidos y otro día queremos irnos a España. Un día queremos trabajar en un negocio propio. El otro día, cuando vemos la exigencia de tener un negocio propio, queremos trabajar para un empleador porque es más fácil. No tenemos que pagar nómina, nos tienen que pagar a nosotros. Pero el corazón de Dios no es así. El corazón de Dios se ha mantenido latiendo por una sola causa: la salvación de las almas. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces, cuando oramos, se nos transmite el deseo del corazón de Dios. Amén. Estaban ellos entonces reunidos, unánime juntos, cuando de repente, Hechos 2:2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu Santo fue la respuesta a dos cosas. Primero, que Jesús iba a ir a orar al Padre para que se derramara el Espíritu Santo. Y segundo, que la iglesia ya estaba unida en una misma visión y podían recibir al Espíritu Santo. ¿Está entendiéndome en esta noche? Amén. Que la visitación del Espíritu Santo, el Pentecostés en la iglesia nueva testamentaria, es el resultado de dos cosas: que Jesús iba a ir. Yo rogaré al Padre, dijo Jesús, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Entonces el Espíritu Santo viene porque Jesús subió al cielo y le rogó al Padre que derramara el Espíritu Santo. Y segundo, porque la iglesia ya estaba unida, tenía una sola visión. Ya se habían acabado los deseos egoístas, esas diferencias que lo venían marcando en el camino. Cuando venían con Jesús: yo quiero ser el mayor, yo quiero sentarme a la derecha, el otro a la izquierda. Esas competencias que habían en ellos se habían acabado. Entonces el Espíritu Santo viene como resultado de la oración de Jesús a la diestra del Padre y de que la iglesia ya estaba unida en una sola visión. Aleluya. Y cuando eso vuelve a suceder, Jesús sigue rogando que el Padre derrame el Espíritu Santo, porque la promesa es para este tiempo, para nuestros hijos, para nuestra generación, aleluya, para esta tierra, para esta ciudad, para esta nación. La palabra de Dios dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Amén. La tierra no será llena solamente de sangre y de maldad. En medio de todo eso, la tierra conocerá la gloria de Dios. Y cuando la iglesia se una en una sola visión, entonces el Espíritu Santo se va a derramar sobre la iglesia. Yo creo que estamos al borde mismo de ver un derramamiento del Espíritu Santo de Dios como nunca antes lo habíamos visto. Yo creo que estamos al límite de ver una visitación del Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia y sobre nuestro país, donde los jóvenes van a profetizar, donde los jóvenes, los niños van a hablar la palabra de Dios con poder, aleluya, donde los títulos se van a caer y habrá un remanente, una generación de hombres y de mujeres sin títulos anunciando el evangelio de Dios poderosamente. Amén, aleluya. Yo creo eso. Y los yugos se van a romper y las cadenas se van a romper, porque la unción pudrirá el yugo. Aleluya. Y los que estaban cautivos van a salir libres. Aleluya. Y los que estaban destinados a morir van a vivir. Aleluya. Y los que estaban atados del pecado, de la muerte, de la violencia, del odio, del resentimiento, de la venganza, van a ser libertados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y se van a romper las paredes de la iglesia, y la iglesia será una luz en medio de la sociedad. Amén.
Así que levantemos nuestras manos al cielo para tomarme unos minutos de este tiempo y hagamos una oración. Padre, derrama tu espíritu. Padre, derrama de tu espíritu sobre la iglesia. Derrama de tu espíritu sobre los jóvenes. Derrama de tu espíritu sobre la ciudad. Derrama de tu espíritu sobre Ecuador, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que tú derramarás de tu espíritu sobre toda carne. Oramos, Señor, esa promesa. Creemos tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Levantamos intercesión y oración en esta hora. Levantamos nuestro ruego, Padre Santo. Estamos necesitados, aleluya, de un derramamiento de tu espíritu, Señor. Derrama tu espíritu sobre toda carne. Queremos ver una generación de jóvenes, Señor, encendidos por el poder de tu espíritu, hablando misterios, hablando una palabra del cielo, Señor, siendo luz en medio de las tinieblas, siendo referentes para una generación. En el nombre poderoso de Cristo, visítanos, Señor. Derrama tu espíritu sobre Ecuador, Señor, al norte, al sur, al este y al oeste. Que tu espíritu sople desde los 4 puntos cardinales, Señor. Sopla del oriente, sopla desde el occidente. Espíritu Santo de Dios, sopla del norte, del sur, del este y del oeste. En el nombre de Jesús, sobre los huesos secos. Sopla sobre las cárceles. Sopla, Señor, sobre la cárcel. Sopla, Señor, sobre las prisiones. Sopla, Señor, sobre los que están privados de la libertad. En el nombre poderoso de Jesús, envía tu soplo. Envía un aliento de vida, Señor. Envía aliento de vida, Padre. Sopla de tal manera que barras con todo plan satánico. Sopla, Espíritu de Dios, de tal manera que puedan llevarte lejos, Señor, toda maquinación del mismo infierno. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, derrama de tu espíritu. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, derrama de tu espíritu. Enciende el fuego de tu espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Visítanos con un de repente del cielo. Visítanos, Señor, visítanos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que los cielos se abran, que los cielos se rasguen, que tu espíritu se derrame. En los postreros días tú derramarás de tu espíritu sobre toda carne, Señor. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. En Diribasore Becaya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi amado Jesús, mi amado Señor, bautízanos en Espíritu Santo y fuego. Padre, renueva la vida de toda alma sedienta. Renueva la vida de toda alma cautiva. Renueva, Señor, el espíritu muerto. Renueva, Señor, el alma de los que están muertos en pecado. Que los jóvenes regresen a una vida de continua comunión. Que los jóvenes se vuelvan a ti. En el nombre de Jesús, renueva, renueva. En el nombre de Jesús, vamos, iglesia. Ora en el espíritu fuerte. Clamamos a Dios. Renueva las almas sedientas. Renueva las almas secas. Renueva el alma que está muerta en delitos y pecados. Revive, revive, Señor. Señor, mi amado Jesús, mi amado, bautízanos en Espíritu Santo y fuego. Tu palabra dice que tú nos bautizarás con el Espíritu Santo y fuego, que quemarás la paja en un fuego que no se apaga. Oh, Señor, que recogerás el trigo en un granero. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos, Señor, que por el poder de tu Espíritu nos renueves, nos vivifiques. Avívanos, Señor, avívanos. En el nombre poderoso de Jesús, donde hay muerte puede venir vida. En el nombre de Jesús, tú eres Dios de toda carne. Tú eres el Dios de todas las naciones de la tierra. Tú eres Dios de los cielos y de la tierra. Tú haces tu voluntad, Señor, en los ejércitos del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga tu mano. No hay quien te diga qué hace. Padre, en el nombre de Jesús, renueva lo que está muerto. Revívelo, Padre. Sopla vida, sopla vida, sopla vida. Abba Padre, Abba Padre. En Diribasaya, Dirabasore vea. En Rebecaya, Haná. En Diribasó, Dirabasaria. Sopla, sopla, Dios, sopla, sopla aliento del cielo. Sopla, Espíritu de Dios, sopla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Apláudale al Rey. Esperamos un mover de Dios. Apláudale al cielo. Apláudale al Rey de Gloria. Esperamos una manifestación del Espíritu Santo.
Esperamos lo mejor del cielo. Esperamos un avivamiento. Esperamos un despertar. Apláudale. Esperamos una visitación. Esperamos el reino. Esperamos vida. Esperamos la gloria de Dios. Esperamos una inundación de gloria. Una inundación de fuego. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y ustedes dicen: aleluya. Le damos la bienvenida a las personas que están conectadas en esta noche con esta escuela de oración y de intercesión. He sido invitado por el pastor Diago para estar con ustedes en esta hora, aprovechando mi visita a la ciudad de Guayaquil. Estaremos por unas semanas en Guayaquil con la iglesia, nuestra iglesia también, y la hermana de ustedes, la iglesia Maranata en San Borondón. Estamos orando todas las mañanas a las 5:30 de la mañana vía Sky con la iglesia en San Borondón. Hemos tenido una gran asistencia el día de ayer y el día de hoy en la mañana a la conexión. Ayer oramos que Dios quebrantara el espíritu de orgullo, que ha sido el generador de tanta maldad. No solamente en nuestro país, el orgullo es el generador. Le decía yo ayer a la iglesia de San Borondón que el orgullo produjo, le dio vida a Satanás. Satanás no fue creado por Dios. Dios no creó a Satanás. Dios creó un ser, un querubín protector, un ser lleno de perfección, rodeado de hermosura, lleno de bastante gracia. Y el orgullo pervirtió ese ser, ese querubín protector. Tenemos que entender bien eso para que tratemos el orgullo con toda nuestra intercesión, oración y fuerza espiritual. Tratemos y combatamos el orgullo como el generador de la maldad. El orgullo es el generador de la maldad, y por el orgullo es que vemos toda esta maldad y toda esta violencia. Y le decía a la iglesia ayer en la oración que hay 7 cosas que aborrece Jehová, y la primera de ellas son los ojos altivos, la arrogancia. Y oramos ayer en contra del espíritu de orgullo, renunciando a toda secuela de orgullo que ande a nosotros, a toda semilla de orgullo, a toda el orgullo para mí es la naturaleza de Satanás, toda naturaleza diabólica que pueda haber en nosotros, que se encuentra en muchos de nosotros muchas veces, el orgullo. Y esta mañana orábamos por un avivamiento para nuestro país y para esta ciudad, y nos humillamos delante de Dios. He tratado de escribir un mensaje en las últimas semanas, pero no he podido escribirlo, así que voy a tratar de simplemente leer y darle lo que he podido interpretar, escuchando a un hombre de Dios, leyendo esta parábola y volviendo a las escrituras sobre lo que Jesucristo nos pide a nosotros en el día más oscuro, o cuando la oscuridad se pone más densa. Esto es lo que he tratado de ir asimilando en las últimas semanas, porque creo que Jesús ha sido muy claro en lo que Él requiere de nosotros. Él nos demanda a nosotros algo para la noche más oscura. Así que yo le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, el versículo del 1 hasta el 13. Es una parábola que seguramente muchos de ustedes han leído, han escuchado y conocen. Otros la han predicado en las iglesias en casa, o en nuestro ministerio pastoral, seguramente que muchas veces la hemos usado. Pero hay cosas como siempre pasa en la palabra de Dios, hay perlas y hay secretos que se nos van revelando cada día. No porque conozcamos una escritura ya sabemos todo su contenido. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa eso? Que tiene vida, y que cada vez que la leemos, la palabra de Dios nos da algo nuevo y nos vivifica. Esta parábola de las 10 vírgenes
dice de la siguiente manera. Aquí vamos a encontrar lo que Jesús pide de nosotros en el tiempo más oscuro. Entonces el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Recuerde que el único mensaje que Jesús predicó es el mensaje del reino, porque el propósito de Jesucristo al venir a la tierra es de recuperar el reino que Adán había perdido, un reino que ya había estado establecido en la tierra. ¿Están conmigo? Jesús no vino a predicar doctrina, Jesús no vino a predicar alguna inclinación teológica, Jesús no vino a predicar otra cosa que no fuera el reino de los cielos. Propósito de Jesús: recuperar el reino de Dios, recuperarle al hombre el reino que una vez ya había estado en la tierra. Cuando Adán fue creado, Adán tenía el reino de Dios. La iglesia, dice la palabra, que es una embajada del reino de Dios. Amén. Todo esto tiene que ver con un reino que se perdió. La iglesia de Jesucristo no es una reunión doctrinal donde aprendemos simplemente doctrina. Es importante conocer la doctrina, pero lo fundamental es que la iglesia de Jesucristo pueda recibir el reino, manifestar el reino y establecer el reino de Dios en la tierra. Amén. Porque es el reino de Dios lo que va a desplazar el reino de las tinieblas. No solamente un mensaje, tiene que haber una manifestación del reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Vamos a ir leyéndolo cuidadosamente y con toda la atención. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también otras vírgenes diciendo, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Verso 13, termina Jesús esta parábola diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Espíritu Santo de Dios, en estos cortos minutos que tenemos, yo te pido en el nombre poderoso de Cristo que tú hables a nuestro corazón, nos abras los ojos del entendimiento, danos oídos espirituales para oír, danos corazón entendido para entender. Espíritu Santo de Dios, revélanos no solamente a Cristo en esta noche, sino los tiempos que vivimos como iglesia y nuestra responsabilidad. Revélanos, Espíritu Santo, lo que Jesús quiso decirnos, que fue lo que nuestro Señor nos estaba anunciando, porque esta palabra es para nosotros, para la iglesia de este día. Ven, Espíritu de Dios, a este lugar y toma la palabra. Quita de nosotros toda religiosidad, toda religión, toda cosa sistemática que haya en nosotros. Fortalezas en nuestra mente, derríbalas por el poder de tu fuego, Espíritu Santo de Dios, y alúmbranos, cámbianos sobre todo y transfórmanos para tu gloria.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nadie sabe el día ni la hora en que Jesucristo va a venir a la tierra, pero si hay algo cierto es que va a regresar a la tierra. Nadie sabe el día y la hora, ni los ángeles que están en el cielo. No hay profeta que tenga el calendario, la fecha y la hora exacta de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando no hay una fecha, entonces no se sabe si es mañana o si será dentro de 100 años. Cuando no hay una fecha, no se sabe si es mañana o dentro de 100 años. Cuando no hay una fecha, tenemos que estar siempre preparados y a la expectativa. Anunciar la venida de Jesucristo no es un mensaje anticuado. Y anunciar la venida de Jesucristo tampoco es un mensaje o un anuncio dramático, de susto, de miedo, de terror, un mensaje terrorífico. No. Anunciar la venida de Jesucristo es nuestra gran responsabilidad. La palabra de Dios dice en Apocalipsis que el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesucristo. De alguna manera hemos perdido de foco la venida del Señor. Hemos perdido de foco, hemos perdido del lente de la iglesia la venida de nuestro Señor. Y quisiéramos que se tardara mucho algunos para poderse casar y tener hijos. Otros quieren que se demore un tiempo para poder conocer Dubái o alcanzar a ir a Qatar al mundial y ver a su país jugar en Qatar. Otros quieren que se demore mucho porque pues lo único que han vivido en esta tierra no ha sido sino sufrimiento, y están esperando esas profecías que les han dado de día de gloria, día de prosperidad. Entonces no quieren que venga todavía. Otros quieren que se demore porque quieren criar a sus nietos y a sus bisnietos. Pero nada de eso determina si se demora o no se demora. Hay hombres de Dios muy serios, entre ellos mi padre espiritual. Estoy bajo la cobertura del apóstol Naún Rosario, mi padre espiritual. Y entre ellos él dice que esta es la generación que verá la venida del Señor Jesucristo. Mi papá Naún Rosario lo ha dicho, lo ha repetido. En una ocasión estuve con él compartiendo hace algunos años atrás, yo creo que 7, 8 años atrás, en un lugar de descanso, una casa de descanso, una semana. Y él estaba leyendo un libro de un hindú que me lo compartió en su momento. Estaba impactado con las visiones de este hombre hindú que se había convertido al Señor. Y él me decía en la intimidad, una de esas cosas que me decía es: hijo, yo quisiera irme ya para el cielo. Me quedo aquí es por la necesidad de la iglesia. Estoy hablando de 8 años atrás. Y en esa intimidad él me dice: hijo, yo creo que el Señor no se tardará más de 20 años en venir a la tierra. Y no solo él, sino que hombres de Dios muy serios, hombres de Dios con una trayectoria en Dios y con una vida en Dios y con una intimidad en Dios, hablan de que esta posiblemente sea la generación que vea a Jesús de regreso. En lo personal, yo creo que así es. No le daré una fecha ni cuántos años, pero yo creo que esta es la generación. No pasará esta generación, no morirá esta generación sin que Jesucristo haya regresado a la tierra. Es algo que deberíamos de orarlo, de meditarlo, y es algo que deberíamos de considerarlo en nuestro corazón. La venida de Cristo. Porque parece que en tanto revolús se nos ha olvidado lo más importante, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y esta palabra es de Jesús. A mí me gusta más Jesús que cualquier profeta. Y esta palabra es de Jesús para nosotros, para la iglesia.
y habla en esta parábola. Este mensaje yo no lo he podido escribir, lo vengo digiriendo, comiéndomelo, devorándomelo, analizándolo, meditándolo, pensándolo, y cuando voy a escribir no puedo escribirlo. No sé si será para otro momento el poderlo escribir, y el Espíritu Santo quiere que siempre que lo hable bajo la inspiración de Él. Aquí Jesús dice que de acuerdo a la perspectiva del cielo, la iglesia de Jesucristo no se va a clasificar por inclinaciones doctrinales. Jesucristo, que no puede mentir y que es nuestro profeta favorito porque es nuestro ejemplo, dice que de acuerdo a la perspectiva del cielo, la iglesia no se va a clasificar por posiciones teológicas. Que de acuerdo a la perspectiva del cielo, la iglesia no se va a clasificar por moveres o proféticos o evangelísticos o apostólicos. La iglesia no se va a clasificar por esas cosas. Jesús dice que en este tiempo de que se acerca el regreso de su reino y la manifestación de su reino, la iglesia se va a clasificar solamente en dos grupos: los prudentes y los insensatos. Ahí no dice Jesús que la iglesia va a estar clasificada. Un grupito serán los bautistas, otro grupito serán los metodistas, otro grupito serán los apostólicos, otro grupito los proféticos, otro grupito los evangelísticos. No dice eso. Jesús no dice que la iglesia se va a clasificar en grupos por su inclinación doctrinal, porque unos creían en la prosperidad, otros creían en el sufrimiento, en el sacrificio por causa del evangelio. No, no es por eso. Solamente habrán dos grupos en la iglesia: los prudentes y los insensatos, los sabios y los necios, no más. Es que yo soy de la doctrina de la prosperidad. No, yo soy de la doctrina de ser austero. No, yo soy de la doctrina o de la corriente evangelística. Creo en evangelizar en las calles. Y el otro, no, yo creo en que no hay que salir a las calles. No va a ser eso lo que identifique la iglesia. Jesús no dice que eso clasificará a la iglesia. Jesús dice que la iglesia se clasificará en dos grupos: prudentes, insensatos. Y dice Jesús, hablándole a la iglesia, da un cuadro de lo que será la iglesia. 10 vírgenes. 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Está hablando de la iglesia. Esto es lo que Jesús quiere de la iglesia en este tiempo. Las 10 vírgenes salieron a recibir al esposo. ¿Cuál era la expectativa de la iglesia? La venida del Señor. ¿Qué era lo que la iglesia esperaba? No días mejores, porque no vienen días mejores. No vienen, es imposible. Si Jesús anunció que habrían guerras, pestes, rumores de guerras, que el amor de muchos se enfriaría, eso es lo que va a suceder. Algunos están esperando días mejores, pero lo que vienen son días más difíciles. Pero en medio de esos días habrá una manifestación de una iglesia verdadera, de una iglesia que representa el reino de Dios, que es una embajada del reino. Isaías dijo que vendría oscuridad sobre las naciones. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Yo le ruego a la iglesia de Jesucristo que no se dejen alucinar por profecías fantásticas, cuando la Escritura ha anunciado lo que va a suceder en la tierra. Tinieblas cubrirán la tierra, y en medio de esas tinieblas sobre nosotros amanecerá Jehová. Es como si las tinieblas fueran necesarias para un alumbrar de la gloria de Dios.
O sea, sin oscuridad, ¿para qué la luz? Si no hay un enfermo, ¿para qué el poder sanador? O el Dios Rafa, Jehová Rafa. Si no hay pobres, ¿para qué Jehová Jireh? Amén. Entonces Jesús dice que la iglesia de Jesucristo, que su iglesia la representa aquí en 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Estaban expectantes todas de la venida del esposo. Esa era su expectativa, ese era su anhelo, ese era su deseo, esa era su oración también. Esa era su visión. Eso era lo que motivaba a estas vírgenes. Las vírgenes son un cuadro de las damas de honor que preparan las bodas. Esas son las 10 vírgenes que preparan las bodas. Es un cuadro de la iglesia de Jesucristo que se está preparando para una ceremonia muy especial. En realidad yo quiero decirles que lo que a mí me tiene en la tierra no es otra cosa sino la espera de la venida del Señor Jesucristo. Es la gran realidad. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Mi vida está a la expectativa de que el Señor Jesucristo regrese a la tierra. Esa es mi gran expectativa. El evento más grande y glorioso que sacudirá la tierra y que sacudirá el cielo y que conmoverá el mundo espiritual es la venida de nuestro Señor Jesucristo. El evento que los ángeles están esperando es el regreso de Jesús a la tierra. El Padre ha detenido su juicio esperando la venida del Señor Jesucristo. Y estas 10 mujeres, 50% prudentes, 50% insensatas. Ahí Jesús clasifica a la iglesia. Aquí no tiene nada que ver con inclinación doctrinal. Es que yo soy de la doctrina de Lutero, o yo soy de la doctrina de Wesley. No, prudentes, insensatas. Jesús clasifica a la iglesia en 2 grupos: prudentes, insensatos. Y dice la palabra, el verso 2, 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Llevaban una vasija aparte de la lámpara. ¿Están listos en esta noche? Yo les prometo no tardarme mucho, pero esto va a marcar su corazón. Las prudentes llevaban aparte de la lámpara una vasija. Las insensatas solo llevaban las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, primer anuncio profético de Jesucristo en esta parábola. Primera profecía de Jesús. Vendrá una gran oscuridad. Jesús no va a venir hasta que no haya una gran oscuridad, a medianoche. Hay 3 profecías allí de Jesús que poco nosotros los predicadores hablamos de ella, y los profetas menos, porque los profetas no están interesados en anunciar lo que Jesús anunció, sino en anunciar algo que motive a la gente para que vengan al siguiente culto. Algo como: hermano, en los próximos 41 días usted verá testimonios de economía en su vida. Y la gente se emociona con eso. Ya los tienen atrapados para el siguiente culto, y por lo menos para los próximos 41 días. Y si en los 41 días no ven prosperidad, pues se inventan otra profecía para volverlos a atrapar. Pero Jesús lo que anunció proféticamente es que vendrá una gran oscuridad, que Él no va a venir hasta que no sea la medianoche, hasta que la oscuridad no esté lo más densa posible, cuando la oscuridad se pueda cortar con una tijera. Primera profecía: viene oscuridad sobre la tierra. Jesús no viene si no se pone la tierra oscura.
Y ha venido oscuridad. Y no me diga que no hay oscuridad en la tierra cuando nuestros países han perdido toda la soberanía y están controlados por la Organización de las Naciones Unidas y imponen sus leyes y sus doctrinas. ¿Usted sabía que el próximo año ustedes no pueden educar a sus hijos, sino que el Estado los va a educar en toda nuestra nación? ¿Usted sabía eso? Yo doy gracias a Dios que los hijos míos ya están grandes. Pero los que tienen los niños pequeños deberían de vivir una vida demasiado cautelosa en Dios. El Estado va a determinar, escuche esto, si su hijo de 5 años dice: no quiero que mi padre me eduque, no me gusta la enseñanza de mi papá y de mi mamá, el Estado determina que usted puede perder a sus hijos solamente por la enseñanza. Y tenga mucho cuidado, mucho más cuando la enseñanza es cristiana. El Estado se encargará de los niños, de educarlos, no ustedes, a menos que se paren firmes y arriesguen absolutamente todo por educar a sus hijos. Los médicos, y ojalá hubiera aquí un médico, los médicos están obligados, cuando una mujer llega en el proceso de fecundación y de gestación, de embarazo, a su consultorio, a hacerse los controles prenatales, el médico está obligado a decirle las veces que sean necesarias a esa mujer que llegó a su consultorio que ella tiene el derecho a abortar. Tiene que decírselo así a esta señora o a esta jovencita no se le haya pasado nunca por su cabeza abortar. Es orden legislativa de las legislaciones de nuestros países que el médico tiene que decirle a ella: usted recuerde, señorita, que usted puede abortar, tiene el derecho a abortar y a tener una vida, una salud reproductiva, le llaman al aborto. Y el médico tiene que llenar un documento. El primer control prenatal de la señorita María Teresa, se le anunció que ella puede abortar, firma el doctor, firma la paciente. Si va 3 veces a control, 3 veces tiene que decirle lo mismo, tratando de cambiarle su concepto de tener un hijo, porque es impuesto por las organizaciones de las Naciones Unidas a nuestros países que criar un hijo es perder 4.280 horas de su vida al año. Perder. Eso está en las leyes que se están aprobando. Porque menos de $5 para el control de la natalidad representa $100 en crecimiento económico. O sea que hay que presionar a la mujer para que aborte. Cada que vaya al control, así nunca se le haya pasado por la mente abortar, señorita o señora, usted recuerde que puede abortar, porque los hijos ahora le van a consumir tiempo, le van a robar su profesión, usted no se va a poder desempeñar, tratando de cambiarle su mente, culturizarla y llevarla a un aborto. No me diga que no hay oscuridad en la tierra. No me diga que no hay oscuridad cuando ahora se acaba de aprobar en Estados Unidos la ley del transgénero en los niños. Pero no son niños, son niñes. Y las niñas en Estados Unidos de 12 años se están aplicando hormonas para neutralizar las hormonas de niña, para que no le crezcan los senos. Se les corta parte de los muslos, se les saca la carne del muslo, se le deja el hueso y se les coloca un miembro de hombre. Se les fabrica un pene a las niñas de 12 años en Estados Unidos. Es ley, y en los próximos años el que quiera ser millonario, la industria
que moverá miles de millones de dólares, se llama la industria de las hormonas. Si quieres ser millonario, las industrias de las hormonas para aplicarle a los niños. En los próximos años las hormonas van a ser vendidas. Yo esto lo he estudiado con médicos, lo he consultado con médicos y médicos de mi iglesia, y las hormonas se van a vender para que se le apliquen. Tienen que aplicársele a los niños hormonas para neutralizar las hormonas de niño y ponerle hormonas de niña, y a las de niña las de niño. No me diga que no hay oscuridad en la tierra. Usted dirá que eso no le va a llegar aquí. Por Dios, nosotros no somos soberanos. Hace mucho tiempo las naciones latinoamericanas no son soberanas. Se determina por lo que dice la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, si hay oscuridad, si hay tinieblas sobre la tierra, si hay una oscuridad densa sobre nuestros países, la maldad, la muerte, la violencia, el narcotráfico, la guerra, nos escandalizamos porque es cruel, es duro ver cómo se desmembra a un joven en una cárcel a punta de machete. Le cortan la cabeza, las manos, los pies, cuelgan las cabezas, cuelgan los cuerpos en los puentes de nuestra ciudad, cuelgan los puentes en los cuerpos en los puentes de Esmeraldas, y luego aparecen las cabezas a otros metros. Y eso es grave, eso es doloroso, eso es trágico, eso es oscuridad. Y no nos escandalizamos cuando nuestra ley, o por lo menos en Colombia, y luego se aprobará aquí, luego se aprobará en México, la despenalización del aborto para un niño en gestación de 24 semanas, 6 meses de gestación, donde introducen bisturís al vientre de la mamá y también desmembran el bebé. Y no nos escandalizamos, pero es oscuridad que hay sobre la tierra. Es la oscuridad. Un niño de 6 meses de gestación, comprobado médicamente que el niño desde su concepción, desde que se empieza a desarrollar, siente, porque se han hecho cirugías intrauterinas que se les olvida anestesiar al bebé y se le va a hacer una cirugía y el niño se le activa el cardio, reacciona porque siente, y permitimos que se introduzca un bisturí para cortar el bebé de 6 meses en pedacitos, o meter una aspiradora y succionarlo de 6 meses. Oscuridad sobre la tierra. Es una oscuridad. Hay una tiniebla sobre la tierra y cada día se va a poner más oscuro. Mi papá Naón escribía algo acerca la semana pasada en Facebook y en nuestro WhatsApp acerca de esto, y yo le escribí en el Facebook: gracias a Dios te mantienes, Padre, en una palabra verdadera, no en un anuncio fantástico de que vienen días mejores, cuando vienen días más oscuros sobre la tierra. Jesús dijo en su primera profecía de esta parábola que Él no vendría hasta que no estuviera la medianoche, hasta que todo no estuviera bien oscuro. Pero lo segundo que quiero compartirles a ustedes no es menos grave que lo primero. Considero yo que es más grave que lo primero. La oscuridad sobre las naciones es algo que se deja venir porque se han violado los principios, porque las naciones le han dado la espalda a Dios, porque se están aprobando leyes anticristianas, porque el hombre se olvidó de Dios. Entonces la oscuridad es algo normal que deberíamos de esperar sobre la tierra, donde los hombres se han olvidado de Dios y le han dado la espalda al Señor, donde se han removido los cimientos de Dios. Entonces la consecuencia de eso es una oscuridad. Claro que la va a haber, pero no es lo más grave para mí. Jesús dijo, la segunda profecía en esta parábola, que para mí es lo más grave, que las 10 vírgenes, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Está conmigo en esta noche? ¿Sabe qué dijo mi Señor Jesucristo? Que vendría un adormecimiento sobre la iglesia. Eso para mí sí es grave. Que el país, que la nación y que las naciones se envuelvan en una oscuridad no es tan grave mientras la iglesia brille.
Pero si el país está oscuro y la iglesia está adormecida, indiferente y apática, eso sí que es grave. Y Jesús dijo que lo segundo que iba a suceder era que la iglesia iba a estar adormecida, se iba a cansar, iba a olvidarse de la venida de su Señor y se iba a dormir. Y hay muchos dormidos en promesas falsas, perdiendo de lente la venida del Señor. Hay muchos adormecidos en la iglesia, no solo los que van al culto y se duermen, que eso ya es muy común en algunos. Algunos están esperando llegar a la iglesia. Los sábados en la noche se quedan viendo televisión hasta tarde, Netflix hasta las 2 de la mañana. Acuéstate que mañana es el culto, hay que madrugar al culto. No, es que mañana en el culto yo me meto mi siestecita. O sea, yo ven televisiones en la noche porque el domingo en la mañana descansan en la iglesia. Pero ni siquiera está hablando de esos. Está hablando de una iglesia que con los ojos abiertos está adormecida. Jesús está hablando de 10 vírgenes que se cansaron de esperar al novio, que perdieron la visión celestial, que perdieron la motivación correcta. ¿Cuál es la motivación por la cual estamos aquí? Estamos esperando una manifestación gloriosa de Jesucristo en la tierra. ¿Por qué estamos aquí? Estamos esperando que el reino de Dios se manifieste. ¿Por qué estamos aquí? Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey que viene pronto. Pero Jesús dice que la iglesia se adormecerá, que la iglesia estará indiferente, fría, apática. Que la iglesia en medio de esa oscuridad la cogerá un cansancio espiritual y estará adormecida. Está tan dormida la iglesia que discuten más por doctrina que por lo que es realmente importante. Está tan dormida la iglesia que sus reuniones se llenan más de ataques entre unos y otros que de cumplir verdaderamente el propósito. ¿Cuál es el propósito? Brillar en medio de las tinieblas. Está tan dormida la iglesia que no se ha enterado que el ataque de Satanás es contra la familia, y la iglesia ya dejó de predicar para las familias. Tan dormida está. Cuando Génesis empieza con una familia y Apocalipsis termina con un matrimonio. Y ya la iglesia está en tantas luchas doctrinales. ¿Usted de quién es? ¿Usted de qué cobertura es? ¿Usted con quién es que se identifica? Cuando debería de la iglesia estar despierta, enseñando a los jóvenes, enseñando a los esposos, enseñando a los matrimonios, enseñando los deberes de los padres con los hijos, enseñando los deberes de los hijos con los padres, porque son los fundamentos de la sociedad. Pero la iglesia está dormida. A la iglesia no le interesa, parece que no se da cuenta, que no se da por enterada, está indiferente. ¿Cuál es el mensaje más expositivo? ¿Cuál es el mensaje más explosivo? ¿Cuál es el mensaje con más fuego? ¿Cuál es el mensaje con más poder? ¿Cuál es la profecía más poderosa? Y eso no es lo importante. La iglesia tiene que despertar. La iglesia está dormida. Está indiferente, es apática. Algunas iglesias inclusive están tan apáticas que no les interesa lo que pasa de la puerta hacia afuera. No es con ellos las muertes en las cárceles, no es con ellos los carrobombas. Eso es el juicio de Dios. El vecino era un impío, por eso le pusieron ese carrobomba allá. Gloria a Dios, el juicio de Dios. ¿De verdad creen que Dios nos llamó como iglesia para eso, para sentarnos como espectadores, y que Dios nos dio una silla de espectadores y siéntense para que vean la destrucción del mundo? ¿Ustedes de verdad creen que nosotros estamos llamados para eso?
Que Dios nos dio a nosotros una entrada VIP para ver la muerte del vecino y la destrucción de los muchachos en la cárcel. Y entonces nosotros estamos en la fila VIP, contentos de que todo el mundo se está yendo al infierno. ¿De verdad usted cree que nosotros fuimos llamados para eso? ¿De verdad que usted cree que nosotros como iglesia estamos llamados para administrar los juicios de Dios? Algunos creen que son los administradores de los juicios de Dios y determinan quién debe de morirse y quién debe de vivir. Predicadores que le dicen a sus feligreses o a sus miembros de iglesia, le dicen: si usted no hace esto, debería de morirse. ¿De verdad cree que Dios nos llamó a eso? O que si el pastor de la iglesia de aquí a la vuelta, cuando veníamos hay una iglesia aquí atrás, o la pastora de la iglesia de ahí no está de acuerdo con mi doctrina, entonces yo soy el administrador del juicio de Dios y esa iglesia se tiene que cerrar y esa pastora debería de morirse y tiene que darle cáncer. ¿Cree que Dios nos llamó a eso o estamos dormidos nosotros? Dios no me llamó a administrar juicio. Yo no determino quién se debe morir y quién debe vivir. Yo no determino quién se va al infierno y quién va al cielo. Algunos pastores creen que son los administradores de la gracia de Dios. Este va para el cielo, este va para el infierno. Jesús dijo que la iglesia se iba a adormecer, iba a estar indiferente, fría, apática, dormida la realidad. A algunos ni les interesa saber lo de los abortos. A algunos ni les interesa saber de las leyes que se están legislando en Ecuador contra nuestros niños. No les interesa. Lo único que les interesa es: reunámonos en la iglesia, metámonos en una burbuja, escapémonos de la realidad. Escapémonos de la realidad y oremos aquí por nuestra prosperidad. ¿Usted cree que a eso nos llamó Dios? Jesús dijo que la iglesia iba a estar dormida y está dormida. Está dormida. Ni siquiera sabe cómo se está. La iglesia no se ha dado cuenta cómo se están removiendo los fundamentos familiares aún dentro de la iglesia de Jesucristo. Ya en la iglesia de Jesús se admiten matrimonios homosexuales o matrimonios destinados al fracaso, matrimonios en yugo desigual. Para que no se vaya el hermano, hay que casarlo con la hermanita impía, para que no se vaya el hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia está adormecida. Adormecida. ¿Y sabe qué hizo dormir a la iglesia? El cansancio de esperar a Jesús. Ya no tienen esa expectativa en Jesús, porque las falsas profecías les cambiaron la expectativa. Yo doy gracias a Dios que se está transmitiendo el mensaje. ¿Qué hizo adormecer a la iglesia? Dice que se cansaron ¿de qué? De esperar. Dice, tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Y dice, y tardándose el esposo. ¿Qué hizo que la iglesia se durmiera? La aparente tardanza de Jesús. Y como las profecías cambiaron las motivaciones y la iglesia se fue detrás de otras cosas y perdió el enfoque de Jesucristo, entonces la iglesia se cansó de esperar a Jesús y se durmió detrás de las profecías, supuestas profecías de prosperidad económica. Y la iglesia está dormida. La iglesia está dormida. Ya en la iglesia los divorcios son algo normal, porque la iglesia se adormeció. Ya en la iglesia de Jesucristo la fornicación es normal, porque la iglesia está dormida. Y la fornicación es normal y tenemos líderes fornicando y tenemos adoradores fornicando. Y es normal. Es normal. Es normal que las niñas de la iglesia ya no sean vírgenes. Tienen 16, 17 años y no son vírgenes. Y es normal. Ningún pastor se da al trabajo de sentarse con los jóvenes a recuperar los fundamentos, a recuperar los principios y a guardar esta generación. ¿Por qué? Porque la iglesia está dormida en otra cosa. ¿Cómo llenamos el lugar? No importa que el lugar esté lleno de un montón de gente que no quiere cambiar, pero lo importante es llenarlo. Y yo oro que la iglesia mía se llene de pecadores, pero no que se queden pecadores.
Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un mover del Espíritu Santo que santifique, que renueve los corazones, que transforme vidas. Tiene que haber un mover del Espíritu Santo que convenza al pecador, que redarguya. Tiene que haber un mover del Espíritu que queme con el fuego la paja y que queme con el fuego el pecado. Tiene que haber un mover del Espíritu Santo. Tenemos que tener reuniones de jóvenes donde el Espíritu Santo se mueva y los jóvenes renuncien a la fornicación, a la pornografía. Pero la iglesia está dormida. A la iglesia ya no le interesa predicar de fornicación, de pornografía, de masturbación. Eso no lo mencionan en el púlpito. No, qué escándalo. Entonces que se lo enseñe el profesor en la escuela con los nuevos manuales de la legislación. Porque la iglesia está dormida. Está dormida. Y hay parejas en la iglesia y matrimonios en la iglesia cristianos viendo pornografía para poder tener placer. Y la iglesia dormida. No le importa, eso no es con ella. Lo importante es que vengan y traigan los diezmos. Eso es lo más importante. Que vengan y traigan los diezmos. Se quedarían sorprendidos si leyeran verdaderamente lo que significan los diezmos y si el énfasis en el Nuevo Testamento eran los diezmos. Dejémoslo ahí porque no es mi iglesia. En la mía yo puedo decir eso y profundizar en eso. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento aparecen los diezmos? Ay, Dios. Ay, Dios. Pero los pastores están más interesados en los diezmos. Y la gente está más interesada, muchos de ellos, en diezmar para tener una economía, porque es un negocio. Todavía están en el espíritu de Jacob, que Jacob negoció: si me das pan para comer, vestido para vestir, si tú me llevas con todo bien y me regresas a la casa de mi padre en bien, el diezmo apartaré para ti. ¿No saben que cuando Jacob dijo eso, tenía un carácter tracalero y usurpador y no conocía el carácter de Dios? Esa no era la forma de diezmar. Y aún esos versículos los usamos para sacar diezmos. Y créame que he predicado más de un mes de Jacob. Y cuando Jacob dijo eso en Betel, no conocía el carácter de Dios. Y no lo dijo con un buen corazón. Lo dijo por su espíritu y carácter negociador y tracalero. Que ese no era el propósito de los diezmos. ¿Sabe usted que en la Biblia no le dice nunca jamás Dios que el que diezma le da el 100 por 1? ¿Usted sabía eso? Nunca. En la Biblia aparece el 100 por 1 solamente para la palabra de Dios. Cuando Jesús habla de la parábola de la semilla y de los terrenos, es al 100 por 1. Si recibe la palabra en un buen terreno, producirá al 30, al 60 y al 100 por 1. Y en otra ocasión, la segunda ocasión y la última ocasión que se dice del 100 por 1 es para aquellos que dejaron todo por cumplir un ministerio. Se lo dice a Pedro: Señor, nosotros dejamos casa, padre, madre, hijos por seguirte y por servirte. Jesús le dice: Dios les dará 100 veces más en esta vida y en la vida venidera, la vida eterna. No más de diezmo no habla el 100 por 1. Dejémoslo ahí. Que la iglesia está dormida en los laureles. La iglesia está tan dormida que no lee Biblia. La iglesia está tan dormida que no lee la palabra. A la iglesia no le interesa leer palabra, porque la iglesia se llena con lo que el pastor le diga. El pastor Freddy viene y dice cualquier burrada y la iglesia se va llena y saciada, hinchada con la burrada que dijo el pastor Freddy, porque es el pastor Freddy. ¿Quién es el pastor Freddy? Regrese a Cristo. Aquí lo importante es Jesús. El protagonista es Jesús. El Señor es Jesús. El Salvador es Jesús. El que viene pronto es Jesús. El que reinará sobre la tierra es Jesús. Aleluya. Cuando Él venga, usted ni al pastor suyo lo verá por ahí. Habrá tanta gente con el Señor que de pronto ni alcance a ver a su pastor. Esa fue la segunda profecía, que la iglesia se iba a dormir. Y dice el versículo 6: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Le damos un saludo a todas esas personas que están conectadas.
más de 30 personas, la pastora Rebeca Cornejo, pastor Reinaldo Cordones en Pasto, desde Colombia están conectados, desde Tulcán están conectados, Maranata San Borondón están conectados, la pastora Rocío en Quito está conectada. Esto yo no lo he predicado en Quito todavía. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Tercera profecía que Jesús dio ahí y que poco se nos enseña: que el problema va a ser de aceite, no de lámpara. La lámpara es un cuadro del ministerio cristiano de cada uno de nosotros, porque somos llamados a alumbrar. Cada uno de nosotros es una lámpara. Pero el problema no es la lámpara. Y hay algunos que están más empeñados en cuidar la lámpara, en limpiar la lámpara. De hecho, hay hasta competencias de lámparas en la iglesia. Yo soy la lámpara más bonita, yo soy la lámpara más influyente, yo soy la lámpara que más profetiza, yo soy la lámpara que esto, yo soy la lámpara. Y hay una competencia de lámparas, pero es que el problema no es de lámpara, el problema es de aceite, del combustible. Y aquí hay un montón de lámparas, unas más bonitas, otras menos bonitas, pero son lámparas. Unas más grandes, otras más bajitas. Unas que tienen más influencia, otras menos influencia. Todas son lámparas. Pero Jesús dijo que el problema no iba a ser las lámparas. Es que las lámparas sin aceite no sirven sino para decorar. Y aquí viene lo más fuerte para terminar. Las lámparas es algo que se fabrica. El aceite no se fabrica. El aceite se toma de la aceituna y de los olivos. Se machaca, se pasa por un proceso, pero no es una fabricación humana. La lámpara sí se fabrica, el aceite no se fabrica. O sea que podemos pasarnos nuestra vida fabricando una buena lámpara, descuidando el aceite, el combustible de la lámpara. Y lo que Jesús aquí está diciendo es que en ese tiempo de oscuridad, cuando la iglesia esté dormida, solo habrá un 50% de la iglesia que habrán preparado aceite, que habrán cuidado el aceite, no su lámpara, el aceite. Yo no quiero reuniones donde haya competencia de lámparas. Soy la lámpara que más profetizo, yo soy la lámpara más fiel, yo soy la lámpara que no sé qué, yo soy la lámpara que no sé qué. Y un desfile de lámparas. Jesús está buscando gente que tenga aceite en la lámpara. Pastor, ¿y cómo se toma ese aceite? Esto es lo más fuerte para mí. Este aceite no se transfiere. No se transfiere. Hemos recibido en nuestra vida cristiana, en todo nuestro caminar cristiano, transferencia de espíritu. Damos gracias a Dios por ello. Hemos recibido transferencia de dones. Damos gracias a Dios por ello. Para nuestro caminar cristiano recibimos la transferencia de una visión. Gracias a Dios por ello. Pero para este tiempo, el aceite no se transfiere. Dadme de vuestro aceite, dijeron las insensatas. Danos de vuestro aceite. Y las prudentes contestaron: esto hay que ir a comprarlo personalmente. Parece algo ilógico cuando Jesús venía enseñando: al que te pida dale. Pero en este caso, al que te pida dale no es: pastor, dame de su aceite. Porque este aceite se consigue en una comunión íntima con Dios.
que si usted puede asistir a la iglesia, puede venir regularmente a este lugar y puede estar activo en un servicio, si usted no tiene una intimidad con Dios, le va a faltar el aceite para la última hora. Eso es intimidad, porque aquí dice: mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. No tuvieron una intimidad con el Señor. El cielo determina que la iglesia estará clasificada en dos grupos: 50% prudentes y 50% insensatas. ¿Y quiénes son las insensatas? Las que nunca tuvieron una comunión íntima con Dios. Las que solo fueron a la iglesia a escuchar un mensaje para aumentar su fe, para aumentar su fuerza de pronto espiritual. Fueron a recibir un mensaje que los motivara, fueron a recibir un mensaje que los llenara de esperanza, pero nunca se tomaron el tiempo de llenar su lámpara y sus vasijas de aceite en la intimidad con Dios. Y son lámparas, tienen un ministerio cristiano, pero no tienen aceite. Y Jesús dice que esas que no tenían aceite se quedaron afuera de las bodas del Cordero, porque se preocuparon más por la lámpara que por esa vasija despreciable que cargaba el aceite. Se preocuparon más por brillar ellos por fuera que por llenarse del aceite de Dios. Al final de los días, y si Jesús viene en esta generación, Él quiere encontrar gente con aceite en la vasija. Aceite que solo se consigue en una intimidad con el Señor. Lo que yo predique, llévelo a la intimidad con Dios. Lo que predique Diago, llévelo a la intimidad con Dios. Lo que ve en YouTube, llévelo a la intimidad con Dios. Porque es en la intimidad donde usted se llena de aceite para alumbrar en la época más oscura. Termino con esto. Jesús espera que usted a medianoche esté encendido, su corazón esté ardiendo de pasión y que usted esté alumbrando en medio de la oscuridad. Jesús no espera que usted clasifique a la gente y diga: este va para el infierno, este no se puede salvar. No, Jesús espera que usted esté encendido, que su corazón esté encendido por Él, que usted arda de pasión por Él, que usted tenga tantos anhelos de ver su regreso, que usted dedique su vida, su tiempo y su economía a salvar las almas, porque usted cree que el Señor ya casi viene y usted no quiere que esa gente se pierda. Y si se demora 50 años, gloria a Dios. Pero que yo viva consciente de que mi Señor puede venir mañana. Y si puede venir mañana, yo debería de enseñarles a ustedes algo que los lleve a la vida eterna. Y puedo enseñarle a alguien afuera algo que los lleve a la vida eterna. Y puedo enviar mis oraciones a la cárcel por si alguien con la oración puede ser redarguido y volverse a Jesucristo. Jesús quiere que su iglesia esté encendida a la última hora, que sean luz, no los administradores del juicio, no condenando al homosexual, sino alumbrando al homosexual para que venga la luz de Cristo.
Ya no más lámparas sin aceite. Por favor, ya no más esa competencia de lámparas. ¿Quién predica mejor? ¿Quién brilla más? ¿Quién canta más? Hay gente que no canta nada, no da con una nota y Dios desciende. Hay gente que no predica nada, no saben nada de doctrina ni de teología, y cuando abren la boca para enseñar algo, la gente cae bajo la convicción del Espíritu, son compungidos en el corazón y se vuelven a Cristo. Hay gente que no profetiza. Yo quisiera inventarme una profecía y no me sale. Pero Dios de alguna manera nos usa. Dejemos la competencia de lámparas y dediquémonos a llenar la vasija de aceite. El aceite se consigue en el sufrimiento. El aceite se muele, el olivo se muele, la aceituna se muele para sacar el aceite. El aceite se consigue en esa intimidad, en la negación propia, en el sacrificio, pasando tiempo en el secreto con Dios. Jóvenes, pasen tiempo en el secreto con Dios. Apaguen el televisor unos minutos. Mediten la palabra. El salmista sabía eso, y el salmista decía: dulce será mi meditación en ti, Jehová. Pasaban tiempo meditando, limpiando su mente, meditando en Dios, en el cielo. Apaguen la pornografía, llenen sus lámparas de aceite. Renuncien a la masturbación, llenen su lámpara de aceite. Pasen tiempo con el Señor. Que no venga Él y le diga a gente pura, vírgenes puras: no los conozco. Porque eran puros, pero nunca estuvieron en su presencia, nunca estuvieron delante de Él. Que esto nos haga arder el corazón. No fueron pecadores los que se quedaron afuera, fueron vírgenes, pero eran insensatos. Eran insensatos, se preocuparon por la lámpara, pero no por el aceite. Y lo más importante es el combustible de la lámpara, no la lámpara. Espíritu Santo, te doy gracias por este día. Con todo amor y respeto. Pero yo oro que a usted no lo impresionen las lámparas. Que no lo impresionen las lámparas. Hay una competencia de lámparas. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el más bonito? ¿Quién es el que más influencia tiene? Eso no es lo importante. Es quién brilla, quién alumbra, quién está encendido. Nuestros jóvenes necesitan gente encendida. Esta ciudad necesita una iglesia encendida. Los jóvenes están siendo llevados, están siendo atraídos por la droga, por el narcotráfico, por el dinero fácil. Necesita una iglesia que los alumbre, encendida, que en medio de esta oscuridad la iglesia pueda brillar. ¿Alguien está dispuesto para eso? ¿Alguien quiere cargar su vasija de aceite? ¿Alguien quiere llenar esa vasija de aceite? Yo oro en el nombre de Jesús que sobre ti venga un despertar, un anhelo, un deseo por ver a Jesucristo, por ver la gloria de Jesús, por traer de Jesús de regreso a la tierra, por alumbrar en la oscuridad, por alumbrar el camino de los pecadores, por alumbrar como antorcha en medio de un lugar oscuro. Ecuador nos necesita. Guayaquil nos necesita, este país nos necesita, pero nos necesita encendidos, encendidos como una llama encendida. Así nos necesita el país. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, cámbianos, transfórmanos, Señor. Espíritu Santo de Dios, enciéndenos. Enciéndenos.
En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por darme la oportunidad de predicar una sencilla parábola de Jesús. Por darme la oportunidad de hablar lo que mi Señor Jesús habló para este tiempo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Bendice la iglesia, guárdala. Guarda la iglesia. Enciende los jóvenes. Que consigan el aceite en tu presencia. Que vivan por el aceite, por el combustible, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ustedes dicen, denle un aplauso al Rey de la Gloria. Les amo, les bendigo. Gracias por recibirme siempre.